Qué bueno es estar en la casa del Señor para disfrutar este tiempo con el Señor. Estamos contentos, bendecidos. Contentos que podemos estar con ustedes, ¿sí? Después del viaje que hemos tenido, realmente no sabíamos si íbamos a volver, ¿no? Saben que llegamos el día sábado allá a Comodoro Rivadavia en un vuelo maravilloso de 2 horas y media de avión. Pero cuando estábamos aterrizando parecía que no podíamos aterrizar. Así que se podrá imaginar, viento, el avión parecía un papelito. La verdad que puedo decir que Dios me sanó y me hizo libre, ¿eh? Sí. Algunos me decían, pero se movía por la turbulencia. Y haga de cuenta que estábamos arriba de un barco, no arriba de un avión. Era impresionante. A tal punto que el avión anterior no pudo aterrizar, tuvo que volver nuevamente a despegar de tanto viento. Así que estamos bendecidos. Pero cuando tuvimos que viajar ayer al mediodía de vuelta, no se imagina el viento que había. Así que de vuelta nos tuvimos que enfrentar a la tempestad. Y una de las cosas que yo aprendí, ¿no? Porque uno veía que el avión hacía así, parecía que caía en un pozo, y después se ponía de costado y otro costado. Ya el cinturón no te alcanzaba para que te sostenga el cuerpo, te tenías que agarrar de los asientos, ¿no? Y yo le decía a Cristian, una de las cosas que a mí me dio tranquilidad, primero que hay propósito, eso sobre todas las cosas. Sé que uno tiene que cumplir algo y Dios nos está guardando. Y segundo, le decía, con la tranquilidad que estaban las azafatas, sabiendo a lo que se tenían que enfrentar cuando despegara el avión, ¿no? Yo veía la tranquilidad que tenían las azafatas, cómo nos atendían, la tranquilidad que tenía el piloto de avión cuando nos transmitía lo que estaba pasando. Y veo que cuando uno le transmite tranquilidad a otro, ¿qué es lo que le da? Le da seguridad. Cuando un padre de familia está desequilibrado emocionalmente, desequilibra a toda la familia. Cuando un pastor está tranquilo y seguro, toda la iglesia está segura. Entonces tenemos que entender que en los momentos difíciles el que se siente seguro es Dios, porque a Él nada lo mueve. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Conectarnos con la seguridad de Dios. Entonces eso es una de las cosas que Dios me ha enseñado. Dios me hablaba y me decía, si vos estás desequilibrado como cabeza, como líder, como ministro, todos se van a desequilibrar. Pero si vos te sentís seguro en aquello que estás emprendiendo, en aquello que estás haciendo, yo voy a dar testimonio. Usted sabe que siempre le hemos hablado de que nosotros somos creadores de ambiente, ¿no? ¿Sí? Usted cuando pasa la fiesta con su familiar, normalmente si viene el tío que siempre hace problemas, y usted sabe por qué hace problemas, porque se alcoholiza y de repente, ¿qué es lo que crea? Crea una intranquilidad en la familia, porque dice el tío, después de las 12 se pone violento, se termina la paz. ¿Y qué es lo que sucede? No da seguridad a nadie. Entonces uno que dice, yo voy a evitar esa situación, prefiero estar, ¿qué cosa? Tranquilo en mi casa. Entonces usted se va a notar que una persona que es violenta, ¿qué es lo que crea? Un ambiente de violencia. La Biblia dice, busca la paz y hállala. Y después dice, no la suelte. Y síguela, te dice. Entonces, qué importante es entender que nosotros como iglesia estamos para crear ese ambiente de seguridad con el Señor. Y eso todo es basado, ¿qué cosa? Una determinación, a una decisión. Yo le decía al pastor Daniel Traico, ellos tienen 3 años que cumplieron allí en Comodoro Rivadavia. Y es obvio, están en una etapa de preparación, de formación de líderes, de formación de obreros. Y es obvio, no todo te sale bien. No te sale bien el servicio, no te sale bien los horarios, no te sale bien algunas cosas. Entonces yo le decía, tranquilízate. No, tranquilízate. Y yo trataba de tranquilizarlo a él, porque yo lo veía que él
quería estar en todo y lo que provocaba es que los hermanos de la iglesia estaban a las corridas tratando de querer hacer las cosas con excelencia. Entonces, el conocimiento, la sabiduría, la experiencia, lo que provoca es ¿qué cosa? Tranquilidad. Hermano, lo peor que puede haber que uno llegue a viejo y sea loco, ¿no le parece? Si tiene alguno, hoy tóquelo, decirle, te están hablando. Imaginen yo con 50 años, hermano, que esté perdiendo la cabeza, no sé, que yo lo veo, imagínense Benjamín. Benjamín se sienta en la camioneta, quiere pasar al asiento adelante, se mete en el baúl de la camioneta. Digo, che, quédate tranquilo. Y cuando ya no lo llamo Benjamín, sino que le digo Alejandro, ¿saben a quién le estoy diciendo quédate tranquilo? A mí, porque su intranquilidad me está sacando a mí. Entonces, Alejandro, tranquilízate, digo. Entonces, qué importante en este tiempo, sí, hermano. Yo noto la tensión, por ejemplo, vio que el baterista le pega a la batería. Y yo me doy cuenta si él está o no en el espíritu, porque el sonido es diferente, porque la impartición es diferente. De la misma manera cuando están dirigiendo los ministros de alabanza, conforme a lo que tienen y lo que te transmiten, si tienen completa tranquilidad y seguridad de que Dios está acá, Dios se hace presente. Ahora, si tienen duda, empiezan a desequilibrarse y están como los hermanos que uno le dice, vamos a hacer una oración y están orando por los alimentos y vos le decís, no, vamos a orar, ¿no? Es como que lo único que saben es orar por los alimentos. O que dicen que el apóstol no me mire, que no me pida nada, ¿no? Y el desequilibrio empieza a venir a los corazones. Pero en este tiempo tenemos que entender de que Dios nos está llamando a nosotros y Él se quiere revelar a nuestras vidas. Y nosotros se lo tenemos que permitir porque esa revelación o ese encuentro personal con Dios nos va a dar tranquilidad en lo que somos hoy, pero también en lo que viene por delante. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener seguridad. Jesucristo se quedó solo porque Él mismo dijo, ¿saben qué? Herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y Pedro dijo, no, yo aunque todos se escandalicen, yo me voy a quedar, no me voy a escandalizar. Y todos dijeron lo mismo, más el Señor le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Entonces, en el momento de la presión, lo que Dios nos quiere enseñar es a tener completa, ¿qué cosa? Seguridad y completa tranquilidad de que Dios está en el asunto. Porque, hermanos, decisiones podemos tomar muchas. El tema es si Dios está involucrado en esas decisiones. Si Dios está metido en lo que nosotros tenemos que hacer, en cómo estamos ministrando, a dónde vamos y nos conducimos, porque verdaderamente este viaje a Comodoro a mí me ha servido muchísimo, ¿no? Muchísimo porque uno ve el sacrificio, el esfuerzo tanto de los pastores que nos reciben como de nosotros mismos que dejamos un montón de cosas para ir a servir y que aún mismo tenemos que enfrentar un montón de cosas que no nos agradan. Pero nuestra seguridad está completamente en el Señor. Y esa es la seguridad que nos lleva a nosotros a seguir creyendo que hay algo más. Acompáñenme, por favor, quiero hablarle puntualmente sobre que hay momentos en la vida donde Dios se tiene que revelar a nosotros. Y te vuelvo a decir, no va a ser para algo malo, sino va a ser para algo bueno, donde Dios se revela y donde Él te va a comenzar a mostrar lo que viene por delante. Todos nos pasa, a mí como pastor, cuando Dios me llamó a los 30 y tantos de años para que yo pastoree aquí Mapri, yo no quería pastorear porque como predicador itinerante me iba muy bien y servía, y me encantaba viajar y servir y trabajar. Dije, pastor, no. Déjame como predicador, Señor. Pero en el corazón de Dios estaba que yo poder ser un portavoz de la palabra para poder bendecir a las personas. Entonces me he dado cuenta que Dios en todos estos años ha estado involucrado. ¿Por qué? Porque he visto testimonios tremendos y maravillosos que en todo lo que hemos hecho hemos visto la gloria del Señor. Y eso no implica de que como seres humanos hemos cometido muchos errores, pero que Dios, a pesar de esos errores, nos respaldó en aquello que Dios nos mandó a hacer. Entonces, la Biblia dice en el libro de 1 Samuel 3:1, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y dice, no había visión con frecuencia. Ministrar
Usted sabe que es parte del servicio ministrar a Jehová, servir a Dios, trabajar para el Señor, honrar a los hombres de Dios que están en la obra, ayudar a las personas que así consigo necesitan tal vez de un respaldo, de una oración. Entonces allí el joven Samuel estaba en la casa de Dios, pero no estaba en vano. ¿Qué estaba haciendo? Estaba sirviendo. Y aconteció un día, dice que estando Elí acostado en su aposento, dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que las lámparas de Dios fuesen apagadas, saben que cuando habla del arca del pacto, habla de la representación de la presencia de Dios. Es decir, Samuel dormía con la presencia de Dios. ¿Sí? Eso es maravilloso, saber de que Dios está en ese lugar. Y dice que Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Hermanos, hay algo que la Sagrada Escritura nos hace énfasis. ¿En qué nos hace énfasis? En que el Señor lo llamó en más de una oportunidad. Jehová volvió a llamarlo otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Dice el versículo 8: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo: he aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Es decir, en 3 oportunidades Dios lo llamó. ¿Y él dónde fue corriendo? Fue corriendo a Samuel. Yo creo que si estaríamos un grupo de personas acá, todos los que estamos, y apagaríamos las luces y yo le hablo a usted, ¿qué va a decir usted? Está hablando el apóstol. Si usted no necesita verme para conocer qué cosa, mi voz. Si yo me callo la boca en un momento de oscuridad y habla el pastor Víctor, ¿y usted qué va a decir? Es el pastor Víctor. ¿Por qué? Porque conocemos su voz. Acá teníamos, o en este caso, Samuel tenía un problema. Y el problema es que aunque servía en el templo, aunque dormía en el templo y aunque estaba allí en la presencia de Dios, había algo que sucedía: no conocía la voz de Dios. Entonces cuando Dios lo llama, lo primero que pensó es que Elí lo llamaba. Entonces Elí, ¿qué le dice? Entiendo que Dios está llamando al joven Samuel. Entonces allí le da directrices de cómo él tenía que actuar frente a esa voz. Y le dijo: Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel. Dice: a quien la oyere, dice, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión. ¿A quién? A Elí, a su líder. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y él ahí ya conoció que era la voz de su líder. Y él le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Es decir, contame lo que te dijo el Señor. Te ruego que no me la encubras, así haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Y después el versículo 19, que es un versículo muy resaltado en esta casa. Y el joven Samuel, hablando del profeta Samuel,
Dice, y el joven, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conocían que Samuel era fiel profeta de Jehová. Es decir, mis queridos hermanos, nos damos cuenta que Dios se le revela, pero que Dios le respalda. Digan conmigo, por favor, Dios se revela, pero Dios respalda. A mí me ha pasado en estos días, haciendo énfasis un poco a la tranquilidad, ¿no? Y a la seguridad. Me han pasado que he tratado con algunas personas, he ministrado, he charlado y he hablado. Y he tenido que decirle en un momento determinado a esas personas que he ministrado, decirle, no tenés autoridad sobre lo que estás diciendo. Y que la persona me mire y me diga que no tenés autoridad en lo que estás diciendo. Porque me he dado cuenta que cuando Dios se revela es para darnos una posición ¿de qué? De autoridad espiritual. Y eso es una de las cosas que Dios le quería enseñar a Samuel. A Samuel le dijo, naciste por un milagro, porque su madre era estéril. Naciste para cumplir un propósito, y eso es lo que él estaba haciendo, sirviendo en la casa de Dios. Pero tenía que venir un tiempo donde Dios se tenía que revelar. ¿Para qué? Para respaldar el propósito de Dios. Como yo conozco un buen albañil, por ejemplo. ¿Cómo lo conozco? Lo conozco porque hay alguien que me lo recomienda, o lo conozco porque estoy viendo el trabajo que está haciendo. Entonces yo reconozco que sabe trabajar bien, lo que está haciendo lo hace con responsabilidad. Entonces el gran problema es cuando desconocemos la voz de Dios o desconocemos cómo Dios puede llegar a actuar. Usted me dirá, apóstol, ¿cómo hago para conocer a Dios? Lo primero que tenemos que hacer es aprender a conocer la palabra, porque la Biblia dice que en aquellos tiempos no había visión con frecuencia y dice que la palabra escaseaba. Entonces, hermanos, Samuel podía decir, ¿saben qué? Yo aprendí de Dios porque me lo enseñaron en la ley de Moisés, me enseñaron a través de los profetas. Pero saben, en ese tiempo él no había con claridad visión de parte de Dios, ni tampoco había palabra de parte de Dios, porque el gobierno espiritual que había en ese lugar, a través del sacerdote Elí, a través de sus hijos, no era un gobierno correcto, era un gobierno corrompido. Los hijos de Elí eran hombres perversos que no conocían a Dios. Y lo tremendo de todo esto, la Escritura nos enseña que así todo el hombre permaneció. En este caso el joven Samuel permaneció con el fin de ¿qué cosa? De que habría de acontecer algo sobre su vida. Y eso que habría de acontecer es no solamente el entender de que Dios, él estaba sirviendo para Dios y que su vida tenía un propósito, sino que había un momento determinado donde Dios ¿qué cosa? Se le iba a revelar, con el fin de ¿qué? De darle autoridad espiritual. Y eso es lo que denota el versículo 19, que este profeta de Dios tenía autoridad porque lo que él declaraba, dice la Biblia, que ninguna palabra dejó a caer Dios en tierra, sino que todos conocían que él era un profeta fiel de Jehová, desde Dan hasta Berseba. Es decir, todo el pueblo de Dios conocía que había testimonio sobre la vida de Samuel. Y usted me dice, porque se portaba bien. Hermanos, él se portaba bien desde que nació, cuando creció siendo joven, pero lo que denotaba el respaldo de parte de Dios es que Dios en un momento determinado se reveló. Y allí es cuando él se pudo parar delante de Elí, y Elí le dijo, quiero que me digas todo lo que Dios te dijo. Y él se paró y tuvo la autoridad para decirle lo que Dios le había mostrado. Y Elí, siendo la cabeza, siendo su padre espiritual, ¿qué es lo que dijo? Si realmente esto, lo que estás hablando, es de parte del Señor. Por eso es que yo entiendo en este tiempo que la iglesia va a comenzar a caminar en un mayor nivel. Yo creo que en este tiempo la iglesia va a comenzar a caminar en una mayor intimidad. Y usted me va a decir, ¿por qué dice eso, apóstol? Porque usted va a tener autoridad en lo que está haciendo para el Señor. Y si usted no tiene autoridad, es porque lo que usted está haciendo no está Dios involucrado. Es así de sencillo. Cuando nosotros involucramos a Dios, en realidad no es que involucramos a Dios, en realidad Dios nos involucra en sus planes a nosotros.
Y cuando nosotros entendemos que Dios involucra nuestras vidas en sus planes, cuando comenzamos a tener una correcta lectura y un caminar de Dios. Yo el día viernes viajé a Mar del Plata. Antes de viajar a Comodoro en avión, viajé en auto a Mar del Plata por una cuestión comercial. Y le dije a uno de los jóvenes, vamos, ¿me acompañás? Le digo, sí, me dice, apóstol, vamos, lo acompaño. Le digo, pero quiero que sepas que este viaje no va a ser un viaje, le digo, en el cual me vas de compañía, vamos, venimos, hicimos 930 kilómetros. No es porque lo tenés que tomar, es porque te querés escapar de tu casa y no la querés bancar tu señora. No. Le digo, vamos a ir en este viaje. Y en este viaje vamos a buscar a Dios. Yo voy a orar por tu vida. Vamos a evacuar toda duda que tú tengas, pero vamos a orar para que Dios haga algo. Amén, me dijo, apóstol, va a ser así. Fuimos de viaje, pegamos la vuelta allí en Mar del Plata y salimos aproximadamente, creo que 4 de la tarde. Y cuando volvíamos de camino, yo le decía, bueno, ahora llegó el momento en el cual vamos a orar para que Dios traiga respuesta. Y me miró y me dijo, sí, vamos a orar para que Dios te responda en esos presupuestos que tenés trabados. Y me miró como diciendo, bueno, yo estoy esperando que Dios me... No, vamos a orar para que Dios te responda. Porque si vos tomás como un viaje solamente de placer o como un viaje de acompañar al apóstol, no te sirve de nada. Pero cuando usted entiende que Dios está involucrado en el asunto, yo creo que hay algo que tiene que pasar. Entonces, hermanos, nos comenzamos a orar y la verdad fue tremendo, porque el viernes él se fue a su casa, después se puso a trabajar a la noche, yo también me fui a trabajar a mi casa, pero el día sábado ya tuvo respuesta. 2 de esos presupuestos fueron contestados para la gloria del Señor. Hermanos, cuando involucramos a Dios y Dios nos involucra en sus planes, tocarlo a tu hermano y decirle, viene respuesta de Dios. El gran problema que tenemos es que nosotros avanzamos y no lo involucramos a Dios. Hermano, es como que, ¿vio ese viejo dicho que tenemos? Yo le dije a Dios. ¿Conoce gente que ora de esa manera? Porque yo le dije a Dios. Como si Dios fuera nuestro esclavo y nosotros seríamos los amos. Le tengo que decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Cuando en realidad yo lo busco a Dios, digan conmigo, lo busco a Dios para que Él me diga lo que yo tengo que hacer. Porque cuando usted se para y dice, yo le dije a Dios para que Él haga algo, en realidad yo me paro en la posesión de autoridad y Él tiene que ser mi esclavo. Pero cuando yo busco a Dios para que Él me diga lo que yo tengo que hacer, Él es el amo, Él es la autoridad, y yo tomo la posición de hijo y Él me dice, hace esto y soltá esa palabra. Y cuando yo entiendo que estoy soltando la palabra que el jefe me mandó a hacer, es porque Dios va a hacer cosas grandes. Siento la presencia del Señor. Y eso es lo que Dios le quería enseñar a Samuel. Samuel, ¿sabes qué? Durante años estuviste sirviendo como muchacho, como joven, como niño, pero llegó un momento determinado donde Dios se le reveló para tomarlo y para decirle, esto es lo que va a pasar en Israel, esto es lo que va a pasar en el sacerdote Elí, esto es lo que va a pasar sobre sus hijos. Y lo tremendo de todo esto es que también Dios le estaba marcando un llamado poderoso sobre la vida de Samuel. Es decir, Dios estaba involucrando a Samuel en sus planes, y los planes de Dios siempre serán buenos, los planes de Dios siempre serán gloriosos, los planes de Dios siempre serán poderosos, los planes de Dios siempre van a ser para que usted crezca, fructifique, se multiplique, avance y pueda hacer todo aquello que Dios le mandó a hacer, y usted vea los resultados que Dios le da a través de su mano poderosa. Pero cuando nosotros tomamos una posición equivocada, nos cansamos de golpear puerta acá, puerta acá, puerta acá, puerta allá. ¿Y saben qué es lo que sucede? Desgastamos nuestras fuerzas. Desgastamos. A mí me impactó cuando Dios me habló y me dijo, Alejandro, nunca quieras doblegar el brazo a nadie. Y le dije, ¿por qué, Señor? ¿Qué me estás hablando? No, vos no tenés la capacidad de cambiar a nadie. Vio que a veces uno, hasta queriendo dar un buen consejo, termina haciendo mal, porque la persona dice, yo no quiero recibir consejo.
Entonces, si no te lo piden, no se lo des. Ahora, si te lo piden, dale un consejo conforme a la Biblia. Entonces, yo me he dado cuenta, hermanos, que por más que yo le dé consejo, hasta que la persona no decida atrapar el consejo, las cosas siempre se van a manejar naturalmente o a su manera. Pero cuando la persona decide, hermanos, entrar al consejo del cielo, seguramente el cielo va a hacer algo en favor de su vida. Hablábamos este fin de semana allí en Comodoro Rivadavia y tocaba yo vuelo de pájaro, porque también el profeta Cristian habló un poco sobre eso, y hablábamos de cómo Jacob tuvo que luchar con un ángel porque él decidió tener un cambio sobre su vida. Y cuando usted escudriña la Sagrada Escritura, usted se va a dar cuenta que, hermanos, Jacob le tuvo 4 apariciones de ángeles, e inclusive vio en el alto trono vio al Señor. La primera visión que el hombre tiene es una visión donde ve ángeles que suben y ángeles que bajan, y allí en lo alto lo ve a Dios, y Dios hablándole y le dice: vas a ir, pero te voy a hacer volver y no te voy a soltar hasta que no haga todo lo que yo te he dicho. Es decir, hermano, Dios se le reveló. Digan conmigo, Dios se le reveló. Ahora, mientras él iba peregrinando, la Sagrada Escritura nos enseña que Dios le habla para que vuelva nuevamente a su casa. ¿Y de qué manera le habla? Le habla a través de un ángel en un sueño. Otra manifestación del poder de Dios. Y lo tremendo, que aún inclusive Dios se le revelaba cuando él tenía que poner los móndagos o las varas para que las cabras pudieran comer y se transformara el pelaje. Es decir, el hombre tenía revelación. Digan conmigo, tenía revelación. En un momento, cuando él sale de la casa de Labán, su suegro, aparecen millares de ángeles, y él llama el nombre Mahanaí, es decir, campamento de ángeles, donde veía qué cosa, la gloria de Dios. Hermanos, hubo una fuerte manifestación de la gloria de Dios. Pero en un momento determinado, el hombre tenía casi 60 años, o puntualmente 60 años, y el hombre tuvo que enfrentarse con un varón hasta que rayara el alba. Y era el ángel del Señor, porque el hombre decidió un cambio. Digan conmigo, decidió un cambio. Hasta que, hermano, Dios se puede revelar, puede haber ángeles, puede venir, hermano, la manifestación de la gloria de Dios, pero hasta que usted no decida que Dios va a hacer algo sobre su vida, las cosas no van a acontecer. Jacob tuvo que decidir cambiar, porque había una promesa por delante. ¿Cuántos tienen promesas de parte de Dios? Díganme un fuerte amén. Quiero decirle algo: no la va a conquistar con su vieja naturaleza, no la va a conquistar con su mente equivocada, no la va a contestar no la va a hacer conforme a su manera. Es como que nosotros queremos meter a Dios en nuestras decisiones. Nosotros queremos meter a Dios y que Dios se adapte a lo que yo vivo, cuando en realidad Dios te dice: esas promesas que son grandes, que son gloriosas y que son grandiosas, se van a cumplir cuando tú entiendas que te tienes que meter a donde yo estoy, porque ahí vas a encontrar todo lo que yo tengo para tu vida, y te voy a enseñar cómo alcanzarlas en el nombre de Jesús. ¿Saben cuántas veces yo me he acercado a una persona y he querido convencerla? Dame laburo, o dame aquello, dame el otro, y nada, hermano. Y después me iba a orar y me llamaba y decía: vení acá, vení que te quiero dar trabajo. Y yo: pero ¿por qué no me dijo en ese momento? Porque yo lo quise hacer a mi manera y no lo hice a la manera de Dios. No le dije: Señor, decime a dónde tengo que estar, decime con quién tengo que estar, decime cómo me tengo que manejar. Y me fui dando cuenta que esa era la manera donde yo me metía en los planes de Dios, donde yo me involucraba en los planes del Señor. Y eso es lo que le pasó, hermanos, a Jacob. Jacob le tuvo que ser revelado que hasta que él no decidiera, los cambios no iban a venir. Cuando él decidió, los cambios vinieron, pero juntamente con los cambios vinieron las grandes conquistas para la gloria del Señor. Entonces, lo mismo le pasó a Samuel.
Samuel ministraba, Samuel tenía un buen testimonio, Samuel servía a Dios y servía a los hombres y tenía un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres, hasta un momento donde Dios le dijo: Samuel, tengo planes contigo. Y lo tuvo que llamar en 4 oportunidades, porque lo tremendo de todo esto, mis queridos hermanos, es que no conocía la voz de Dios. No conocía a Dios, no le había sido revelado. Y que bendecimos a Dios que aunque Elí había hecho las cosas mal, Elí lo condujo para decir: sabes, cuando te vuelvan a llamar, decir: he aquí, habla, porque tu siervo te oye. Y ahí es cuando Dios, que lo hace, lo toma y Dios lo mete en sus planes. Hermano, Samuel no solamente sirvió como un aprendiz en ese lugar, como una persona que limpiaba el templo, como una persona que atendía al sacerdote, como una persona que ayudaba en los utensilios o en las cosas de ahí de la casa de Dios, sino que Dios, cuando se le revela, lo posiciona primeramente como profeta. Lo segundo que Dios hace, lo posiciona como juez y regente, y luego le da una posición tan gubernamental que, si bien la Biblia no lo llama que era rey, pero tenía una autoridad tan grande que aún mismo tenía la autoridad para ungir a los reyes de aquella época. Entonces el hombre entró en la dimensión de la revelación. La revelación lo posicionó en una autoridad como juez, y la autoridad como juez, para regir con rectitud, lo hizo que se posicionara en un lugar, hermanos, más elevado que los reyes. ¿Y todo por qué? Porque Dios lo involucró en sus planes. Por eso es que le vuelvo a decir, nosotros perdemos autoridad en el momento que nosotros le decimos a Dios: Dios, vení, metete vos. No, en realidad Dios te dice: vení, para que no pierdas autoridad, vení, metete en lo que yo quiero hacer, y vas a ver cuánta autoridad yo voy a soltar en favor de tu vida. Y ahí el enemigo no solamente que temblará, no solamente, hermanos, que el enemigo tendrá que huir de tu vida, sino que vendrá la mano de Dios para bendecirte, y un montón de cosas van a comenzar a cambiar en el nombre de Jesús. Usted sabe que Dios tiene todo poder y que Dios tiene toda autoridad, pero usted tiene que en esta noche tomar una decisión, decir: Dios, acá estoy, yo necesito que hagas un milagro en favor de mi vida. Y usted va a notar que el milagro viene, porque el mayor milagro que pueda hacer Dios es que usted se acerque a la presencia del Señor. Porque cuando nos acercamos a la presencia de Dios, hermano, primeramente nosotros nos sentimos que no somos nada. Segundo, hermano, no le podemos echar la culpa a nadie. Y ahí te das cuenta cómo está tu condición, cómo está tu posición, pero también te das cuenta dónde Dios te quiere llevar. Y ahí es cuando ves los resultados donde Dios te quiere llevar. Te vas dando cuenta de cómo poder ser un canal de bendición para tanta gente, como lo fue Samuel. Lo fue como juez, lo fue como profeta, lo fue como un ministro sacerdotal, pero también lo fue como un hombre de autoridad, que en su momento ungió a Saúl, pero que luego terminó ungiendo allí al rey David. Y usted sabe que provocó algo, una atmósfera tan poderosa en el momento que unge a David, que dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre la vida de David. Es decir, mis queridos hermanos, la persona que permite que Dios los introduzca dentro de sus planes, hay una evidencia. ¿Quieren saber cuál es la evidencia? Decirle: no sos vos, es Dios. Decirle a tu hermano: no es tu carne, no es tu naturaleza, es la presencia de Dios como evidencia. Cuando usted se mete en las decisiones de Dios, habrá un testimonio, y será la presencia de Dios que te respaldará, y podrás bendecir a las personas, y las personas serán libres. Se irá la carga, se irá el tormento, se irá la aflicción, y las personas dirán: che, realmente esta persona tiene mucho de parte de Dios. Ya no estarás esperando los aplausos, la gente dará testimonio de que Dios te está respaldando en el nombre bendito de Jesús. Y habrá evidencia. Por eso es que el 19 habla con total claridad. El versículo 19 nos enseña con total claridad lo que sucedió sobre la vida de Samuel. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras.
Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conocían que Samuel era fiel profeta. ¿De quién? De Jehová. Ministraba, servía, pero en un momento fue promocionado por Dios, porque Dios lo involucró en aquella función gloriosa. Y usted va a notar que muchos de los hombres que fueron llamados por Dios ni siquiera querían estar ahí con Dios, porque le tenían terror a Dios. Pero que Dios sabía esos corazones, hermanos, que se dejarían moldear conforme al propósito del Señor, y que eso los llevaría, ¿qué cosa? A no quedarse quedados ni detenidos, sino que avanzar en la vida y en el propósito. Por eso que creo que, hermanos, en este mes de julio, que el número 7, que representa, hermanos, lo perfecto de Dios, o el Dios en el cual es perfecto, hermanos, yo creo que Dios se va a revelar a más de una persona. Creo que los que no hablaban en lengua van a hablar en lengua en el nombre de Jesús. Los que no eran llenos del Espíritu Santo, yo creo que van a ser llenos del Espíritu Santo. Los que no conocían a Dios, yo creo que Dios se le va a revelar en el nombre bendito de Jesús. Y yo creo algo maravilloso, que muchos van a comenzar a conocer los planes divinos de Dios que vienen por delante. Así que tocale a tu hermano por último y decirle: prepárate, porque es un mes glorioso. Decirle: es un mes glorioso donde vamos a ver la presencia del Señor. Póngase de pie. Es más, si querés poner, Camila, después allí, aquí en pantalla como flyer, decir: mes en el cual las personas se encontrarán con el Señor, o mes cargado de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero recibir más de Dios. No sé usted, pero yo quiero recibir de Dios. Yo cuando volábamos, porque estábamos con el profeta así hablando en el pasillo, y yo lo miraba y le decía al profeta Cristian, digo: te preguntarás qué haces conmigo acompañándome, ¿no? Le digo. Y el profeta movía la cabeza nomás. Qué cosa, ¿no? Cualquiera diría: pobre profeta, la ligó de... Pero bueno, para eso estamos, para servir a Dios. Y una de las cosas que yo decía: no importa lo que pase. ¿Saben que a uno de los varones que estaban cargando las valijas en el depósito del avión, deja la valija y había tanto viento que la valija salió? Y usted notaba que la persona iba corriendo y la valija le sacaba media cuadra de ventaja. Yo decía: va más rápido la valija que el hombre. Y otros se reían, decían: qué buena la ruedita de la valija. Y yo decía: ahora va a notar el viento arriba cuando suba el avión. Era toda una gracia hasta que el avión empezó a temblar cuando estábamos subiendo. Pero ahí es cuando nos sostiene la total seguridad que estamos en las manos de Dios. Y si llegaba el tiempo de partida, hermanos, yo creo que ustedes van a seguir adelante. Amén. Y yo de allá arriba iba a estar diciendo: Señor, trata con este, con aquel, con el otro. Hermano, tantas veces hemos pasado por momentos de enfermedad, de enfermedades terminales, de muerte y tantas cosas. Y sabe que Dios siempre nos ha guardado. Y creo que el Señor nos va a seguir guardando. ¿Saben por qué? Porque estamos involucrados en los planes de Dios. Y yo creo que usted también está involucrado. Y yo creo que en este mes va a haber respuestas del cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Va a haber respuestas del cielo. Siento la presencia de Papá Dios. Entonces, no se deje distraer por aquellos que lo quieren desenfocar, por aquellos que lo quieren sacar de la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, Jesús. No importa quién te está rodeando en este tiempo. Lo que importa es que hay una voz, y es la voz de Dios, que te está llamando y te está diciendo por tu nombre. No está llamando a otra persona, a vos te llama por tu nombre. Aleluya. Sí, Jesús. Hay presencia de Papá, hay presencia del Rey de Reyes, es del Señor de Señores. Aleluya.
sí, yo siento la gloria de mi Padre. Aleluya. Siento la presencia de Dios, donde Dios se está revelando a tu vida, donde Dios se quiere revelar aún más a tu corazón y te quiere enseñar en lo que es la seguridad, en lo que es la tranquilidad. Aleluya. Oh sí, sí, Jesús. Aleluya. Soy enamorarte más. Sí, Jesús. Sentimos tu gloria, papá. Sentimos tu presencia, mi rey. Oh, aleluya. Yo te pido que tú te reveles. Yo te pido que tú te reveles. Todavía tengo hambre. Sí, Jesús. Todavía tengo leña. Oh, sí. Yo quiero quemar. Ah, sentimos tu gloria. Deja que Dios se revele. Todavía tengo hambre. Deja que papá Dios se revele Todavía tengo a tu vida. Decile, acá me tenés, Señor. Enséñame cómo conquistar los sueños. Enséñame cómo conquistar el propósito. Enséñame cómo avanzar en la vida. Oh, aleluya. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Queremos ese fuego, Dios. Lo harás. Lo harás. Lo harás. Sí, Jesús. Te damos gracias, Dios, porque en esta noche tú, Señor, te estás haciendo presente por encima de toda circunstancia. Te estás haciendo presente por encima de toda realidad, Dios. Señor, y deseas profundamente presentarte como la absoluta verdad para bendecir, para sanar, para restaurar, para hacer milagros, Dios, y prodigios, para que las personas te puedan ver obrar en favor de sus vidas. Declaro en esta noche que viene un tiempo donde Dios se mostrará sanándote, donde Dios se mostrará restaurándote, donde Dios se mostrará liberándote, donde Dios se mostrará, aleluya, oh, trayendo respuestas, trayendo respuestas, trayendo respuestas. Aleluya. Oh, sí, Jesús. Sí, Jesús. Te bendecimos, papá querido. Exaltamos tu bendito nombre, mi Señor. Y te damos gracias por este tiempo, el cual creemos que es el principio maravilloso de lo que tú vas a hacer con las vidas. Yo te pido, Dios, que tú te reveles en sueño. Yo te pido, Dios, que tú te reveles en visión. Yo te pido que tú te reveles a sus vidas y que comiences a mostrarles todo lo que tú tienes para sus vidas, para que ellos se sientan parte de ese plan maravilloso de engrandecer tu nombre. En donde estén, con quien estén, tu nombre sea glorificado, mi Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Dale tu mejor aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya. Sí, Jesús. ¿Sabes? El rey Abimelech le dijo a Isaac:
apártate de nosotros porque te has hecho más poderoso que nosotros. Dice que los filisteos le tuvieron envidia por causa del crecimiento. Hermanos, que Dios prepare tu corazón para que cuando crezcas, siento la gloria de Dios, sepas que hay personas que se van a tener que alejar de tu vida, porque todo crecimiento provoca rechazo, todo crecimiento provoca envidia, todo crecimiento trae alejamiento. Siento la gloria del Señor, alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Abimelech le dijo: apártate de nosotros porque te has hecho más poderoso. Significa que crecimiento habla de autoridad, crecimiento habla de poder, crecimiento habla de un Dios presente. Pero tienes que entender que cuando Dios está presente, no todos querrán aceptar que Dios te está bendiciendo, que Dios te está llevando al crecimiento. Provocará rechazo, provocará envidia y provocará alejamiento. No te duela, porque Dios está contigo para levantarte cada vez más y más y más para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están dispuestos a crecer? Bien, prepare su corazón para que nada ni nadie lo detenga ni lo frene. Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados. Los bendecimos. El día jueves nuevamente, 19 horas, estaremos allí nuevamente presentes. Bendiciones.